Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estamos de regreso conversando sobre el código, la aprobación reciente del Código Procesal Laboral y de Seguridad Social nicaragüense. Muchas de las mociones fueron presentadas por el COSEP y estamos hablando sobre el contenido general de este código. Nos fuimos con una inquietud, un comentario más bien que hacía que el demandado tiene hasta 20 días para la audiencia. A ver si, doctor o doctora. Bueno, en principio estamos hablando, como dijo el doctor Novoa, de una sola audiencia. Ajá. Entonces tenemos un proceso, ¿verdad?, con una fase preparatoria que involucra en todo ese periodo hasta 20 días. Entonces tenés que tener suficiente tiempo porque no se trata de puede ser una demanda unilateral, pero puede ser colectiva y hacia un empleador o varios empleadores o un empleador. Entonces necesitas tiempo para preparar porque acuérdate que estamos hablando de una sola audiencia con un juicio con un concentrado. ¿Qué significa concentrado? Que en toda esa audiencia vas a presentar tus pruebas y en la audiencia de juicio vas a contestar tu demanda verbal, porque en ningún momento va a ser por escrito, y vas a presentar y descargar tus pruebas. Entonces, esa es la importancia de cómo estaba redactada la versión anteriormente que decía hasta 15 días, ¿no? Poder negociar una moción que no dejara en desprotección a ninguna de las dos partes en este proceso, ¿verdad? Porque por no ir rápido vamos a ir a la carrera y al final vamos a dejar descubierto un derecho. Entonces, decir, bueno, que haya legítima defensa, que las partes tengan suficiente tiempo para defenderse, presentar sus alegatos y que en ese margen de tiempo pues se considere. La Corte Suprema estuvo muy de acuerdo, ¿verdad?, en el planteamiento, porque para nosotros, si bien es cierto, la economía procesal en materia laboral es importante, pero también es importante que ambas partes tengan el tiempo prudencial para defenderse. Me gusta, sí. Quería agregar nada más, es muy importante cómo es el mecanismo. Cuando a usted le notifican la demanda, a usted no solamente le va a dar la cédula donde le ponen aviso que tiene una demanda, sino que le van a entregar el documento escrito del demandante, le van a presentar el documento. Eso le va a permitir al demandado tener el documento sobre las pretensiones del actor y eso le va a permitir prepararse con tiempo para alegar todo lo que considere a bien, ya sea en la audiencia conciliatoria llegar al acuerdo, ¿verdad?, si son viables, o al juicio, ir y prepararse con todas las pruebas que tenga. Son 20 días, creemos que es un tiempo razonable desde el momento en que le notifican la demanda. Con respecto a los intereses moratorios, ese es un aspecto. Y la otra cosa, que estaba establecido, se estaba discutiendo la posibilidad de que el demandado asumiera inclusive el gasto de los abogados. ¿A qué conclusión se llegó al respecto? Bueno, en principio este fue el famoso artículo 105, ¿verdad?, que eran sanciones disciplinarias. Y no era más que se le estaba imponiendo al empleador las costas gravosas más allá de reconocer los honorarios de la contraparte, es decir, los honorarios del abogado que contrate al trabajador, ¿verdad? Esto también, si lo sumas al hecho de una intervención judicial, embargos preventivos y en retención migratoria, causa trastorno a cualquier empresa y esto, al final de cuentas, causa trastorno en mayor parte a la inversión. Pero establece como único responsable aparentemente al empresario, ¿verdad? O sea, que aquí el que tiene que pagar por este juicio como el único responsable es el empresario. Pues. Exactamente, así es. No hay una responsabilidad compartida. No, porque estás hablando de un derecho laboral eminentemente social con siempre normas favoritistas hacia los trabajadores, ¿verdad? Entonces siempre la carga va a recaer sobre el empleador. Y sobre los intereses, estos moratorios, pues esto tiene que ver ya con la ejecución de sentencia propiamente dicha, ¿verdad? Cuando ya el empleador ha sido notificado de la sentencia y la sentencia está firme, ¿verdad? Para en el momento que cae en ejecución es donde entra, ¿verdad?, la instancia que está ejecutando a hacer los cobros correspondientes de intereses gravosos y moratorios, que al inicio había una discusión de cuál iba a ser el interés, ¿verdad? Pero al final del día, pues se logró consensuar que fuera una tasa ponderada, ¿verdad?, de la que publica el Banco Central, ¿verdad?, y que tiene que estar relacionada a los benditos intereses estos de créditos para particulares y que el judicial tasará al momento de que dicta su sentencia, que esto es muy importante. Bueno, doctor, ¿tenía algo que decir al respecto? Eso solo quería precisar
de que eso de los honorarios de la contraparte los asumía el empleador, eso igualmente dentro del proceso de negociaciones, eso se quitó. O sea, eso igual se quitó, era de los puntos que el sector privado llevaba, que además de que hay costas ahora en este proceso, hay unos intereses ponderados, como explicaba la doctora Escalona, además... ¿Esos intereses ponderados, quién los establece? El Banco Central publica una tasa sobre préstamos entre particulares. Okay. Entonces, sobre esa tasa, que es la única que el banco establece, sobre esa tasa se va a establecer un interés ponderado con relación a los intereses que va a generar una demanda laboral. Dicho sea de paso y precisando lo que decía el doctor Escalona, es cuando ya hay una sentencia firme, cuando ya no hay ningún recurso ulterior y el obligado a pagar no lo hace. Entonces, en el tiempo que usted se vaya atrasando, pues sepa que va a ir también acumulando intereses a favor del beneficiado, en este caso el demandante, el trabajador derivado de las prestaciones y obligaciones de índole laboral. Bueno, el otro tema que también me llamó mucho la atención, el que me gustaría que conversemos un poco, es sobre la tercerización. Cuando hablábamos de que una segunda empresa contrata a un empleado para prestar servicios a una tercera empresa. ¿Qué se establece en este código con respecto a este tema? Bueno, la tercerización realmente fue uno de los puntos que más tiempo nos llevó y que más apasionado estuvo ese tema. Porque no solamente fue por parte del sector privado, sino también de parte de las centrales sindicales que estuvieron haciendo sus presentaciones, su presión, etcétera, sobre este tema. Sí. El tema de la tercerización ya tiene rato de estar dando vueltas por ahí, y en el código se establecía de que el contratante principal o la empresa principal que subcontrata debería responder solidariamente por las obligaciones de índole laboral del personal de la empresa subcontratada que no cumpliese a sus trabajadores. Ahí se comenzó toda la discusión, porque primero habría que definir qué cosa es el empleo tercerizado, porque se habla de tercerización, de subcontratación, se habla de contrato outsourcing. Entonces habría que primero definir claramente que nuestra legislación actual, el Código Laboral y otras normas relacionadas, definen claramente obligaciones a los contratantes cuando los trabajadores de una empresa, de un subcontratista, no esté inscrito en el INS, por ejemplo. Ya han habido sentencias recientes sobre situaciones que se han presentado. Y entonces, ¿qué sucede? El punto está de que se quedó en el Código Procesal de que el trabajador puede tener la opción al momento de presentar la demanda de pedirle al judicial de que cite al contratante principal para determinar su responsabilidad subsidiaria, ya no solidaria, sino subsidiariamente, en el sentido de velar de que realmente él, al momento de contratar, vio que esta persona, como la ley lo obliga, debería estar inscrita como empleador activo en el INS, por poner un ejemplo, de que debe de tener a su personal inscrito en el Seguro Social. Entonces, esa responsabilidad subsidiaria, al final, en la sentencia, el juez la determinará si no se exigió esos parámetros, esos requisitos de ley, que ya nuestra legislación los contempla, a ese subcontratista. Pero una cuestión que quería resaltar era de que uno de los puntos era definir qué cosa es empleo tercerizado, subcontratado, contrato outsourcing. O sea, ahí hubo toda una serie de... Está establecido en el código, me imagino, o por lo menos se define. El código establece claramente la responsabilidad que dice que los subcontratistas son empleadores. Te define qué cosa es la intermediación en el empleo. Clarito, te define qué cosa es. Y qué cosa es empleador. El empleador es el que te contrata directamente, o sea, es al quien usted le brinda un servicio a cambio de un salario, ¿verdad? Y la responsabilidad es personal de la persona contratada. Son los elementos característicos de la relación laboral. Sí. Entonces, su empleador es el que lo contrata. Pero, como se han presentado lamentablemente algunos casos de ese tipo, pues entonces había todo un movimiento de que solidariamente respondiera la empresa contratante principal, y dentro del proceso de negociación y de todo el consenso que se llegó, pues que puede el trabajador
pedirle al juez, como le decía al inicio, de que se cite al principal para determinar su responsabilidad subsidiaria a la hora de que haya un incumplimiento de las prestaciones. Pero ¿a qué responsabilidades nos referimos? Yo no quedé muy claro en ese aspecto. Mira, es que como dijo el doctor Novoa, desde 2009 hay una serie de proyectos de ley, digo una serie porque de una versión que habían presentado en la Asamblea Nacional, de 43 artículos del 2009 ha terminado a una versión todavía en discusión, ¿verdad? De 13 artículos, ¿verdad? Porque antes estaba dirigido a sectores puntuales de la economía, telecomunicaciones, transporte, municipio. Pero ¿qué pasa con esto? La versión del artículo anterior estaba redactada de tal forma que decía que el trabajador podía demandar conjuntamente a las dos empresas. Sí. Imagínate tú lo que iba a generar esto en el mercado. ¿A quién vas a demandar? Al más grande. Entonces vas a crear la figura de un empleador irresponsable, el que siempre se esté cobijando con otro empleador que le esté circunstancialmente prestando un servicio. Esto vino a estar en serias discusiones de que en el sector privado era la idea de que un tipo de artículo relacionado con trabajos tercerizados no podía quedar en un código de procedimiento laboral, procesal. Pero bien, había que avanzar en esta línea. Y lo que pedimos al final del día, se pudo, gracias a Dios, tener un consenso entre la Comisión Técnica de la Corte Suprema de Justicia y los diputados de la Asamblea Nacional en un artículo que venga a rescatar esto, pero que no genere más irresponsabilidades de algunos empleadores, ¿verdad? Entonces, como decía el doctor Novoa, cuando la norma se crea y su redacción está señalada en que te remite a la ley de la materia, ¿verdad? Y textualmente está concebida en que establece que en la interposición de la demanda, ¿verdad?, el trabajador o el actor en este caso, ¿verdad?, solicitará la comparecencia, ¿verdad?, de la empresa principal a fin de que el juez determine si existe la responsabilidad subsidiaria, ¿verdad?, conforme la ley de la materia. Entonces, la ley de la materia no es más que se tendrá que crear con un ordenamiento jurídico que regule algunos procedimientos específicos en lo que es el tema de tercerización, porque nosotros tenemos en el artículo 9 del Código del Trabajo muy bien regulado lo que es la subcontratación en el empleo. Bueno, por otro lado, sí. Cuando usted quedaba con la inquietud era, bueno, ¿cuál es la responsabilidad subsidiaria en un dado caso que se determine? Pues el pago de todas las prestaciones sociales que tenga derecho un trabajador, salario, vacaciones, 13º mes, a eso se refiere. Pero se agota, pues, se agota en este caso la empresa que contrató directamente al empleado, ¿no? Claro. Esa posibilidad se agota. Pues, o sea, se supone que usted, si usted la contrató a una persona, que usted sea una empresa que brinda servicios tercerizados, usted es su empleador de esa persona. Usted, en primer lugar, usted es el empleador directo de esa persona. Sí. Y por lo tanto se supone que usted tiene que responder. Entonces, ¿cómo está lo que decía la doctora? Al final, en la sentencia, el juez va a determinar si hay alguna responsabilidad subsidiaria del empleador principal derivada de las obligaciones de índole laboral, pues, prestaciones sociales y todo lo demás. Entonces, así quedó esto que en la sentencia el juez lo va a determinar. Con respecto, a ver, si la resolución del conflicto laboral no me favorece a mí como empleado o empleador, ¿tengo la posibilidad de apelar? ¿Y cómo procedo? Pues? Las dos partes, no solamente el demandante. El proceso está estructurado de que ahí el juez de primera instancia va a resolver la sentencia, pero como explicaba la doctora, existe el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, con la sede es en Managua. Sí. Él conoce en segunda instancia. Puede apelar usted si no está conforme como empleador con la resolución. Puede apelar el trabajador si no está conforme. O incluso van a poder apelar los dos en determinadas circunstancias, cada quien por la parte que se considera agraviado. Esa, resolviendo el Tribunal Nacional Laboral, ahí se acaba la vida, ya no hay otra instancia más. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de la aprobación de este código es que participó desde la misma empresa privada, el Estado mismo, los representantes de los sindicatos. Eso hace que realmente sea un código consensuado. Claro que sí, esa era la lógica, tener un código, porque estás hablando de sujetos de la relación laboral y sujetos, somos empleadores, trabajadores y todo el sistema, sea administrativo, laboral, que es el Ministerio del Trabajo, o sea judicial, en este caso los jueces de primera instancia o los honorables magistrados de
de la Sala del Tribunal Nacional Laboral de Apelación. En el proceso de formación de la ley, cualquier tipo de ley necesita un proceso de consulta, pasar todo ese filtro, al final del día ver las consideraciones de los sectores, ver si son factibles incorporarlas y ver con fundamentos, decir, bueno, esta moción o este artículo es contraproducente para el sector privado y hasta dónde nos puede causar perjuicio. COSET pues siente satisfacción de tener un código procesal laboral porque en cierta forma con todo lo que se logró consensuar hay seguridad jurídica, los empresarios tienen las reglas del juego claras en todo este asunto y que ahora los asesores legales y laborales y de recursos humanos de las empresas pues tendrán que empezarse a formar en el sistema de la oralidad. Excelente. Doctor, ¿algo para un mensaje adicional o final? Sí, definitivamente pues ahora corresponde tanto al Poder Judicial, los litigantes, los empleadores que deben de tener toda la documentación relativa a la relación laboral de sus trabajadores al día, en orden, esos expedientes actualizados, para evitar a la hora de un proceso que va a ser más expedito, evitar contratiempo, ¿verdad?, en la solución del mismo. O sea, esto va a venir, creo yo, definitivamente a agilizar todo lo que es la parte laboral que era tan necesario en nuestro país. Y como bien decía el autor Escalona, se consensuaron muchas cosas, quizás hay cosas que no se lograron llegar a consensuar, pero las cuestiones muy importantes se lograron llegar a consenso y ahí está pues un nuevo código en nuestro país que ya tanta falta sigue. Muchas gracias a la doctora Doris Escalona, que es encargada de asuntos laborales del COSEP, y al doctor Manuel Novoa, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales. Gracias por habernos compartido. Creo que la información que hemos compartido con nuestros amigos televidentes es una información muy pertinente y que todos los nicaragüenses debemos de manejarla y conocerla. Gracias nuevamente. Este ha sido Nicaragua Empresaria. Regresamos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.